Buenas noches mis queridos, buenas noches mis queridas, bienvenidas, bienvenidos. Continuamos estudiando la palabra de Dios y esta noche quiero compartir con ustedes lo que ocurrió con Jesús una noche como estas hace 2000 años, a lo que nosotros llamamos la última cena. San Pablo escribió en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Verso 25, asimismo también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. San Pablo dio órdenes a la iglesia de Corinto de celebrar la Santa Cena y celebrar el pan y el vino. Pero veamos cómo ocurrió este momento, este evento hace 2000 años, una noche como estas. Y quiero compartir con ustedes el libro de San Marcos, capítulo 14, verso 12 en adelante, y veamos cómo ocurrió la última cena y qué es la última cena, cuál es el significado, el por qué los judíos lo celebraban. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Lo que vemos aquí es que era la celebración del sacrificio del cordero, la Pascua. Cada año los judíos en la Pascua sacrificaban un cordero para recordar, para conmemorar la noche que ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto. En Egipto Dios dijo que sacrificaran un cordero y que untaran los dinteles de las puertas para que la muerte no los tocara. Entonces lo que vemos aquí en la Pascua es que la sangre tiene poder. Cuando los israelitas estaban esclavos en Egipto, la sangre del cordero les salvó de la muerte. En Éxodo capítulo 12, verso 22 dice: estas fueron las órdenes que el Señor dio a los israelitas. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Dijo: esta noche ustedes se quedan en casa, no salen, porque el ángel de la muerte va a pasar por esta nación. Y el ángel de la muerte va a respetar únicamente las casas que hayan untado el dintel con la sangre del cordero. Verso 23, porque Jehová, dice, pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Lo que estamos viendo es que la sangre tenía el poder de proteger al pueblo de Dios en Egipto. El sacrificio de este cordero marcaba el fin de la esclavitud. También nosotros tenemos que entender que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hace 2000 años marca el fin de la esclavitud del pecado. Primera de Pedro capítulo 1 verso 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Jesús nos protege de la ira venidera, la ira que se viene sobre toda la humanidad en el futuro. Únicamente la sangre de Cristo Jesús nos protege. Es hora de cubrirnos con su sangre, es hora de valorar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, su sangre, para ser comprados para Él. Ahora somos propiedad suya, somos su pueblo. Verso 13 al 15, ¿cómo ocurrió la Pascua? ¿Cómo celebró Jesús la Pascua hace 2000 años? Veamos otro evento. Dice, ellos estaban recordando la Pascua, pero ahora dice el verso 13, y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle donde entrare. Decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde es de comer la Pascua con mis discípulos? Y les mostrará un gran aposento, alto, dispuesto, preparad para nosotros allí. Vemos aquí que el Señor envía 2 de sus discípulos
para que prepare la Pascua. A pesar del dolor, la crueldad que se aproxima en el futuro para él, vemos que el Señor tenía la capacidad de organización y preparación. Él no se ha desenfocado de lo que tiene que hacer. Envía 2 de sus discípulos, vayan y prepare la Pascua. Jesús no dejaba las cosas para último momento, sino era un hombre bien organizado y bien preparado. ¿Está usted preparado para todo lo que se viene en el futuro? A pesar de la presión, siempre Él está trabajando, viendo cómo tienen que ocurrir las cosas. Nada es improvisado. La palabra aposento aquí viene de la palabra griega kataluma, que quiere decir un cuarto con una mesa en forma de U. Muchos de nosotros hemos visto La Última Cena, el cuadro de Leonardo da Vinci. Pues déjeme decir, es un lindo cuadro, es una linda obra de arte, pero no es bíblico, no es histórico y no es cultural. Los judíos se sentaban en mesas en forma de U y ellos se sentaban en el piso y comían de esa manera. Como muchos en América Latina, yo no sé si pasa en otros países, pero en Ecuador lo llamamos pampamesa, donde la gente come en el piso. Entonces los judíos en la Pascua no comen también los alimentos sin antes revisar. Pero también vemos que estos 2 discípulos, dice fueron, verso 16, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Dijo, vayan, busquen un lugar, ahí está preparado. El Señor estaba organizando todo lo que tiene que pasar esa noche. Después vemos que era una cataluma, era un cuarto con una mesa en forma de U. Y ahora el verso 16 dice algo interesante. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Aquí vemos discípulos que cocinaban. Estos muchachos sabían cocinar, sabían preparar una Pascua. Y usted está pensando, ¿cómo se preparaba la Pascua? Tenían que limpiar la habitación de que no exista levadura, tenían que limpiar los alimentos, tenían que preparar el cordero para la Pascua. No era una tarea sencilla, pero lo que aprendemos de ellos es que ellos revisaban lo que comían, entonces usted también debe revisar lo que come espiritualmente, si es la palabra de Dios, etc. No debe comer algo que le pueda enfermar. Ellos tenían mucho cuidado en la salubridad. Entonces usted también debe tener mucho cuidado de comer cualquier cosa espiritualmente también. Entonces, ¿qué más vemos aquí? Lo que vemos de estos discípulos es que obedecieron al Señor y en un acto de fe fueron, encontraron al hombre y encontraron el lugar. Ahora están preparando la Pascua. Estos discípulos nos enseñan a nosotros que obedecer en las cosas pequeñas tiene significado eterno y conduce a las bendiciones. No es cuánto sabes de la palabra de Dios, sino cuánto obedeces de lo que tú sabes de la palabra de Dios. Pero como les decía, preparar la Pascua no era algo sencillo. Había muchas cosas que hacer. ¿Qué alimentos habían en la mesa? Estaba el cordero, para recordarles cómo sus casas habían sido protegidas por la señal de la sangre en el dintel cuando pasaba el ángel de la muerte. Estaba el pan sin levadura, que recordaba que habían comido apresuradamente cuando salieron de la esclavitud. Estaba el pan sin levadura recordando esto, porque salieron el pan a medio leudar. Estaba también el tazón de agua salada, que recordaba las lágrimas que habían derramado en Egipto y las aguas del Mar Rojo por las que habían salido milagrosamente a la libertad. Estaba preparar el cordero, preparar el pan en la taza de agua salada. Estaba una variedad de hierbas amargas, rábano, achicoría, endivia, lechuga, narrubio, para recordarles la amargura de la esclavitud en Egipto. Entonces, cuando tú estás comiendo, había un recordatorio de dónde Dios les había sacado. Pero también estaba la pasta llamada jarroset, que era una mezcla de manzanas, dátiles, granadas y almendras que les recordaba la arcilla que tenían que hacer para los ladrillos en Egipto y para recordarles la paja que contenían esos ladrillos. También había 4 copas de vino. Entonces imagínense todo lo que tenían que preparar. Habían 4 copas de vino. La primera copa es la que nos introduce a la celebración. Es la copa de la bendición que se llama Kiddush. La segunda copa, llama la copa del juicio, del dolor, se sirve y da inicio a la liturgia pascual, donde se relata la historia de lo que pasó en el Éxodo a través
de alguien que conoce la historia. Entonces también se cantaba el Salmo 114. Entonces la Pascua no era una comida donde sentabas, se recordaban de memoria todo lo que el Señor hizo con ellos en el Éxodo. La tercera copa está relacionada con la cena, la comida, el pan sin levadura, las hierbas amargas y otros alimentos cuyos símbolos apuntan a rememorar la historia del Éxodo. Esta copa llamada también la copa de la redención, y es como veremos más adelante la que Jesús instituye en la última cena: haced esto en memoria de mí. Y ahí la cuarta copa, la copa de la alabanza, da fin a la celebración y completa el rito de la cena pascual. Entonces, no era fácil preparar la Pascua, había muchos elementos, había mucha comida, pero sobre todo era algo especial. Era la forma de recordar cómo Dios les había liberado de la esclavitud de Egipto. Versos 17 y 18. ¿Y qué pasa aquí en la cena? Dice: y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto, os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Esta cena se caracteriza por recordar la libertad, pero también se caracteriza porque Jesús dice: uno de ustedes me va a recordar, alguien cercano, alguien íntimo, alguien que ha caminado con él, que ha visto milagros, ha escuchado sus prédicas, ha estado en las buenas, en las malas, ha visto cosas asombrosas y vivido momentos maravillosos, iba a traicionar al Señor. Usted dice: uno de ustedes me va a traicionar. Pero ¿qué es lo que dice Lucas 22:14? Dando más detalles acerca de este evento, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Lucas nos detalla un evento especial que llama mi atención y conmueve mi corazón. El Señor dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Esa cena, ese momento estaba en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo, y era un deseo tan profundo. Dice: no se imaginan cuánto he anhelado este momento. ¿Anhela usted sentarse a la mesa con su Señor? ¿O cuál es su más grande anhelo en este momento mismo, en su corazón, en su mente? ¿Cuál es su más grande deseo? Hace 2000 años, una noche como estas, el deseo más grande de Jesús fue sentarse con sus discípulos a comer y disfrutar de esa Pascua. Porque dice el verso 16 de Lucas 22, porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. En la mesa del Señor les dice: uno de ustedes me va a traicionar. Pero también dijo: yo he deseado comer con ustedes. En el Medio Oriente, mis queridos, mis queridas, ser invitado a comer a la misma mesa era señal de amistad y confianza íntima. Se invitaba a los mejores amigos, a las personas cercanas, en los que más confiábamos, a los que depositaríamos nuestra vida como garantía si es necesario. Y por supuesto, si después de aceptar la hospitalidad, después de ser atendido de la forma que eras atendido al llegar a una cena como estas, tú no podías traicionar ni hablar mal del anfitrión, porque cuando tú llegabas te daban 4 regalos de hospitalidad antes de entrar. Número 1, apenas llegabas te lavaban los pies, después te daban un vaso de agua, después te ungían con aceite, y para que la habitación huela bien, en algún rincón de la habitación encendían un fogón y echaban incienso. Te puedes imaginar todo el ambiente preparado para que tú comas, disfrutes de la cena, de la compañía, del amor de aquellos que te invitaron, y de repente tú traicionas al anfitrión. El Señor dice: en el momento más sublime, más hermoso, en la celebración más importante de Israel, la libertad misma, alguien iba a traicionar al Salvador del mundo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Si traicionar a una persona y es algo vergonzoso, imagínate traicionar al Hijo del Dios. Era realmente el colmo de la maldad. Pero la pregunta es: ¿cómo respondieron los discípulos ante esta declaración de Jesús, que dice: uno de ustedes me va a traicionar? ¿Cómo respondería usted ante eso? En el verso 19 dice: los discípulos respondieron de esta manera. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Aquí vemos que es una de las cosas que llama la atención, y me gusta la actitud de los discípulos, porque ninguno de ellos
ataca y muestra con el dedo a Judas, a Pedro o a ninguno de los otros, sino que se apuntan con el dedo hacia sí mismos. No culparon a Judas, no culparon a Pedro o Juan, estaban conscientes de su debilidad y dicen quizás, ¿soy yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Esa pregunta debemos hacernos también ahora, ante los momentos de crisis, momentos con problemas con los hijos, la esposa, los amigos, la empresa. Quizás el problema aquí soy yo, no son ellos, soy yo. Qué maravilloso poder decir en una cena, querida esposa, quizás el problema soy yo. El problema económico quizás es mi responsabilidad, quizás el problema afectivo es mi responsabilidad, quizás el que mis hijos no estén siguiendo a Dios ahora mismo es mi responsabilidad. Lo que aprendemos de aquí es que nosotros debemos aprender de esto y la próxima vez cuando estemos en un problema, antes de buscar culpar a alguien, debemos hacernos la misma pregunta. ¿Seré yo, Señor? La naturaleza del ser humano es culpar a otros o justificar sus acciones. Culpando a otros y justificando nuestras malas acciones no se resuelven los problemas. Primera de Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El autoanálisis es importante y ellos hicieron un autoanálisis frente a los ojos de Dios, frente a los ojos del que nada podían ocultar y dijeron, ¿seré yo, Señor? Autoanálisis de cómo estoy viviendo en todas las áreas de mi vida, cómo estoy viviendo como esposo, como padre, como hijo de Dios, como ciudadano, estoy cumpliendo con mis responsabilidades como debo, es bien importante. ¿Y qué dice Marcos 14:20? ¿Cómo responde el Señor? Dice, Él respondiendo les dijo, uno de los 12 al que moja conmigo en el plato, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y la pregunta es, ¿quién es esa persona? En el libro de San Juan está la respuesta, porque dice, ay de aquel hombre, pero dice, bueno fuera el hombre no haber nacido, pero dice, el que moja conmigo del plato. Juan 13:26 dice, respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. En el Medio Oriente, cuando tú ponías el pan en la boca de alguien, estabas diciendo 3 cosas, mi querido. Te amo, te perdono y voy a morir por ti. Cuando nosotros ahora partimos el pan y ponemos el pan en la boca de alguien, es algo romántico, es algo amoroso, es algo afectivo. Pero en el Medio Oriente significaba estas 3 cosas que acabo de decirles. Te amo, te perdono y voy a morir por ti. El Señor no estaba apuntando a Judas con el dedo como el traidor únicamente, sino estaba diciendo, Judas, quiero que sepas que te amo, que te perdono y voy a morir por ti. Dice el Señor también, ay de aquel hombre, pues ha despreciado el amor y el perdón de Dios. Judas ha despreciado el amor y el perdón de Dios. Y otra cosa más importante, dice el Salmo 41:9, ay, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. No debemos pensar que Judas estaba ahí nada más y que Dios no le dio la oportunidad de arrepentirse. Lo que estamos viendo es, mi querido, que Judas esa noche no solo estaba sentado al lado de Jesús, estaba sentado en el lugar de más alto honor a la mesa. Era el invitado especial. El Señor honró a su peor enemigo sentándole a su lado, en el lugar más importante de la mesa. Pero Judas no valoró ni el privilegio, ni el amor, ni la misericordia, ni la cercanía de Jesús hacia él. No debemos pensar en Judas como un robot destinado a cumplir la profecía, sino como un hombre que con su pecado desperdició las oportunidades que Dios le dio. Aquí podemos ver que Judas de repente va y se ahorca. Hay 2 cosas que tenemos que tener claro, el arrepentimiento y el remordimiento. Judas falló al Señor, pero Pedro también falló al Señor. Pedro se arrepintió y volvió al Señor, volvió al ministerio. Judas también vio que hizo algo malo. Él sabía que había cometido un error, pero lejos de arrepentirse, el remordimiento le llevó al suicidio. Verso 22 dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dijo diciendo, tomad, este es mi cuerpo. ¿Qué es lo que vemos aquí en la última cena? Jesús compara el pan que estaba celebrando la Pascua, que recordaba que salieron de prisa de Egipto para ser libres. El pan es su cuerpo mismo.
El pan en ese tiempo era partido para que dos personas se reconcilien. Era el alimento de la reconciliación. Entonces, cuando nosotros vemos un pan, los judíos no solo comían por comer. En la Pascua, cuando ellos partían el pan, dos personas que estaban enemistadas se reconciliaban. En el Salmo 23, el rey David dice: aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Lo que David está diciendo es que tú has preparado una mesa en frente de mis enemigos. Ahora mis enemigos estarán en paz. Pero también partir el pan significaba honrar a alguien, decirle: es un honor tenerte en mi casa. Juan 6:35. Jesús dice, también hablando del pan, dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan de la reconciliación, mis queridos amigos. No existe otra forma de reconciliarnos sino a través del pan de vida que es Jesús. Hace 2000 años Dios extendió su mano y nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No existe otra forma de reconciliarse sino a través de Jesús. Verso 23, ahora hablemos del vino. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. El Señor dice ahora del vino: esto es mi sangre. Los judíos no comían la sangre, pero la sangre de los corderos lo usaban para rociar los utensilios y también para rociar a las personas y así quedar cubiertos sus pecados. La sangre del cordero, amigos, en Egipto no tenía valor mientras estaba en el cordero. Tuvo valor cuando el cordero fue sacrificado y la sangre fue rociada en los dinteles. Así también Jesús dice: la sangre en mi cuerpo no tiene valor hasta que sea derramada en la cruz del Calvario. La sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. Por eso la Biblia dice en 1 de Juan: si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad. Nosotros no podemos ser limpios a menos que sea por la sangre del Cordero, que es Jesús. Hace 2000 años, en la última cena, mis queridos amigos, había un hombre que le traicionó, pero a pesar de la traición, a pesar del dolor que iba Jesús a vivir en el futuro, no muy lejano, en unas cuantas horas iba a ser arrestado y llevado ante los jueces injustos de Pilato, de Herodes y los sumos sacerdotes. Él está diciendo: mi cuerpo es el pan, mi sangre, el vino es mi sangre. Si usted quiere estar en paz con Dios, parta el pan esta noche con el Señor. Si usted quiere estar limpio de sus pecados, déjeme decir que no es a través de la iglesia, a través de la religión. Solo la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y nos da vida eterna. Por eso dice: Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad, su sangre. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es maravilloso entender la última cena hace 2000 años. Cuando tú llegabas a la casa, como les dije antes, número 1, te lavaban los pies. Eso significa que todo lo malo ha sido limpiado. ¿Y sabes quién lavaba los pies? El anfitrión lavaba los pies de las personas que llegaban a su casa. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Después te ungían con aceite, te daban un vaso de agua, dando a entender que tú has caminado muchas horas para llegar a mi casa y tenías sed. Y la única persona que puede calmar la sed de nuestra alma es Jesús. Él es el agua de vida. Viene a mi mente San Juan capítulo 4, cuando una vez Jesús estaba cerca del pozo de Jacob y una mujer vino a sacar agua del pozo. Y Jesús dijo: mujer, dame un poco de esa agua. Y ella dijo: que estás medio loco. Tú sabes que los judíos y los samaritanos no somos amigos. Y Jesús dijo: si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua y yo te daría agua de vida. Y la mujer dijo: Señor, dame siempre de ese agua para nunca más volver a este pozo. Y entonces la pregunta es: ¿por qué esa mujer no quería venir más a ese pozo y quería esa agua de vida? Porque ese pozo le recordaba sus fracasos matrimoniales, cuántos esposos había tenido, y el que estaba viviendo en ese momento con ella era nada más su conviviente. Jesús calmó la sed de esa mujer, por eso Él dice: yo soy el agua. Pero también dicen que en la última cena a los invitados les ungían con aceite, dando a entender que somos amados.
Se ungía con aceite solo aquellas personas que amábamos. Por eso el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo que baja por la barba de Aarón y llega hasta el borde de sus vestiduras. Y allí envía el Señor bendición y vida eterna. El Señor Jesús nos ha ungido con su Espíritu Santo, dándonos a entender que estamos limpios, que ya no tenemos sed de este mundo, que somos amados. Y lo más importante, el incienso, que nuestras oraciones son escuchadas en el cielo. La última cena tiene muchos significados tan especiales, mis amigos, que quiero terminar con el libro de Hebreos capítulo 9, que nos dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. De eso está hablando, del pan que estamos en paz, del vino que representa su sangre y que nos ha dado eterna redención. Dice el verso 13 de Hebreos 9: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Señor nos ha rescatado, nos ha limpiado, ha dado su vida con un propósito para que le sirvamos al Dios vivo. Así que si esta noche tienes un pan y tienes el vino, celebra que estás en paz con Dios y que estás limpio frente al Señor. Y si algo has estado haciendo mal, es tiempo de arrepentirte, decir: Señor, aquí estoy. Acepto tu sacrificio por mis pecados y me pongo a tu servicio, porque eso es lo que dice, que es el propósito para que sirváis al Dios vivo. Verso 15 de Hebreos 9 dice: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, el Señor Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y aquí estamos en paz, estamos limpios para servir al Señor, y lo más importante, somos herederos de una herencia eterna, la vida eterna. Así es que espero que esta noche puedas celebrar a Jesús, con Jesús. Recuerda, necesitas un pedazo de pan, una copa de vino, jugo de uva, y celebra con tu familia. Celebra que estás en paz con Él. Celebra que su sangre te ha limpiado y que su sangre te protege. Conclusión, número 1. En la Santa Cena celebramos paz y limpieza, paz y reconciliación. Número 2. Su sangre nos ha redimido y nos ha hecho sus hijos. No la desperdicies, por favor. No la menosprecies. Que Dios les bendiga, y no podemos irnos de aquí sin orar. Padre, te damos gracias por este inmenso sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias porque esa cena hace 2000 años en tu corazón estaba el tener ese tiempo con tus discípulos. Y ese tiempo que tuviste con tus discípulos también lo tienes con nosotros. Me encanta este verso que dice: cuánto he deseado comer con ustedes de esta Pascua antes que padezca. Gracias, Señor, porque ese deseo de estar con nosotros aún está en tu corazón. Y por eso quiero pedirte que esta noche bendigas el pan, bendigas el vino, bendigas nuestras vidas, Señor, y que siempre nos recuerden que estamos en paz y que estamos limpios frente a ti. Así como la sangre del Cordero protegió a tu pueblo en Egipto de la peste destructora, te pido también que este planeta sea cubierto con tu sangre y protegido de esta peste que está destruyendo, quitando muchas vidas. Gracias, amado Dios, por amarnos tanto. En el nombre de Jesús, amén. Y no olviden comentar y compartir y suscribirse al canal. Ha sido un privilegio.